Ya te envié la invitación a Juventud Canaria. Ok. A ver. Ahora sí. Vale, genial. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, acabaste de comer. Sí. Bueno, las agendas son un poco apretadas a veces. Bueno, pues nada, yo encantada de estar aquí contigo, Laura. Ok. Este es nuestro primer directo de Consexus, este proyecto que lleva ahí alimentándose durante varios meses y bueno, este es nuestro primer directo y estoy un poquito nerviosa, tengo que admitirlo, porque es la primera vez que saludamos a toda nuestra comunidad y bueno, pues me gustaría que se llevara un buen recuerdo, claro. Mira, para empezar, yo me gustaría que le dijeras al resto de la gente quién eres, porque bueno, sabemos que eres la directora general de Juventud, eso es como, wow, la directora. Pero a mí me encanta la historia que tú tienes detrás, es decir, cómo llegaste a ser directora general de Juventud. Entonces, si puedes compartirnoslas, porfa. Jo, pues es que de eso hace muchos años ya. Pues sí, ¿no? Un resumen, un resumen. O sea, para mí es como cerrar un ciclo, ¿no? Cuando era muy pibita en mi municipio, pues la verdad que tuve la suerte de tener técnicos de juventud, ¿no? Profesionales de juventud que hacían muchas cosas, ¿no? Y que querían la participación de la gente joven. Y bueno, empecé yendo a campamentos, ¿no? Yo como joven, con otras jóvenes a compartir. Seguí siendo yo, pues a lo mejor una de las personas que daba los talleres o que iba con jóvenes al campamento. De hecho, para mí queda, siempre tengo como el recuerdo, ¿no? De que pasé de ir yo a talleres de educación sexual a dar mi primer taller de educación sexual. Yo tenía 18 años y los chicos y las chicas a los que yo le daba el taller tenían 15, 16. Entonces, claro, todo, o sea, era todo como muy, muy divertido. Y después ya yo me fui a estudiar la carrera, el máster y demás, y bueno, cuando surgió pues mi vena más política, ¿no? Estuve un tiempo trabajando en el Parlamento de Canarias y al entrar en esta legislatura en el gobierno, pues las compañeras dijeron, a ver, la persona que más controla y que más conoce de políticas de juventud, pues eres tú, que precisamente estuviste durante años en una asociación juvenil, en una coordinadora de colectivos juveniles, imagina, la de asociaciones juveniles que teníamos en Los Realejos, ¿no? Que era mi municipio en el norte de, para hacer una coordinadora de colectivos juveniles, ¿no? Donde además cada una era Wow. madre, unos eran de surf, otros les gustaba el tema de los derechos humanos y el Sáhara, otros hacían música, bueno, aquí había como de todo, ¿no? Entonces, la verdad, Ok. de la educación no formal, de la educación en valores, pues fue lo que a mí me hizo tener conciencia social y empezar a trabajar en esto y también implicarme, pues, tanto políticamente como con la juventud, ¿no? Claro, qué guay. Eso me hace reflexionar sobre esa mirada que a veces tenemos de, bueno, tiene la sociedad de los jóvenes y de las jóvenes que dice que están parados, que no se interesan, que no son proactivos y es como una mirada un poco adultocentrista, ¿verdad? Lo es totalmente, de hecho, o sea, el mayor placer o el mayor honor que tengo yo como directora general de juventud es conocer a tanta gente joven que está haciendo cosas y tener la prueba, ¿no? Ahí palpable de gente joven y no tan joven haciendo cosas por la gente joven, ¿no? Creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando encuentras en cualquier isla un joven o una joven sola que está haciendo algo, a veces es limpiar una playa, otras veces son tener, pues ya, ¿no? Una asociación o un taller o algún tipo de emprendimiento social o económico, lo que sea, ¿no?
pero después están esos grupos de jóvenes que el asociacionismo igual ahora ya no está tan de moda como antes, pero nos seguimos encontrando y nos seguimos buscando para compartir cosas. A veces es la cultura, a veces es educativo y otras veces pues son pues el cambio climático, el feminismo, la igualdad o cualquier cosa, ¿no? Y creo que minusvaloramos mucho a la juventud y seguimos pensando que son el futuro y es que cuando seamos el futuro somos mayores, somos adultos. Ya Sí. realmente lo importante es ahora, ya después somos otra cosa. Claro, sí, sí, esa idea de que son el futuro encierra un poco ese adultocentrismo, ¿no? De ellos también y ellas forman parte del presente y hay que tenerlos en cuenta como... yo creo que con Sexus, que vamos a ir ya entrando en materia, yo creo que con Sexus pretende un poco acercarse a ese espacio, ¿no? de educación sexual que quizás está un poco vacío en algunos lados. Pero bueno, antes de entrar en esto, ¿qué es con Sexus? Creo que lo podemos explicar las dos, espero, ¿vale? Sí, claro que sí. Un poco de ilusión porque nos vimos hace muchos meses, ustedes nos presentaron una propuesta súper bonita, ¿no? Porque para nosotros, por ejemplo, la educación sexual es transversal. Yo vengo de tener la suerte, ¿no? De aquella chica que pudo tener educación sexual de joven, pero hay personas jóvenes que no tuvimos nunca nada, ¿no? Es decir, que la crisis además anterior, la de 2008, arrastró con todos los proyectos y programas de educación sexual y que muchos, pues la educación sexual que tienen es el porno, ¿no? Directamente, todo es ficticio. Entonces, desde la Dirección General de Juventud hemos sido muy sensibles con eso y hemos sacado cositas por el Día de la Salud Sexual, que es en septiembre, y cuando ustedes nos presentaron la propuesta, pues hace un par de meses y la fuimos construyendo juntas, ¿no? Yo creo que es una oportunidad porque es una forma de dar formación, pero sobre todo de expandir el conocimiento, ¿no? De hablar de la sexualidad eh, sin tabúes, sin problemas, sin tanto estereotipo, ¿no? Sin tanto, no sé, sin tanto trave, ¿no? Muchas veces que nos da como cosa. Y cuando somos jóvenes, pues claro, ahora tenemos las redes, que en Instagram, por ejemplo, ¿no? En este medio encuentras un montón de información, pero a veces tampoco tienes ni con quién hablarla, no tienes familia o amigos, te da vergüenza compartir pues, tus dudas o lo que te apetece o si lo que te gusta es una cosa o es otra o experimentar, ¿no? Entonces, sería probar, es decir, experimentar, compartir, colectivizar todo esto, ¿no? Tanto los conocimientos, los saberes, las dudas, los problemas, los tabús, pero también las experiencias y todo ese mundo posible que se abre en el sexo, pero también en el placer, ¿no? En conocernos como personas humanas que tenemos derecho a sentir placer y a disfrutar de las relaciones que tenemos. Totalmente, totalmente. El proyecto Consexus nace precisamente de ese concepto de sexualidad que acabas tú de plantear, ¿no? De la sexualidad es algo que nos define como personas y como seres humanos, que todo el mundo tiene, que nos acompaña constantemente y que nos atraviesa y nutre todas nuestras esferas, ¿no? Y claro, hay que partir de la realidad que hay, social y cultural, que realmente está perpetuando constantemente de manera invisible ese modelo de sexualidad tradicional lleno de tabús, de silencios, de miedos, de prejuicios, de esconder, de todo como muy negro, ¿no? Y con Sexus quiere ser de colores, quiere partir de la libertad, de la igualdad, entiende y quiere transmitir que la diversidad sexual es lo natural, es decir, que todo el mundo es diverso en su sexualidad, que cada uno y cada una ama, quiere y siente a su manera, expresa su sexualidad y hace con su sexualidad pues lo que quiera, ¿no? Los gustos y preferencias que hablabas, y un poco eso es lo que queremos transmitir, ¿no? A nosotras nos hace, bueno, especialmente ilusión. Yo voy a aprovechar ahora para presentarme. Yo soy Noeli, para los que no me conocen. Soy psicóloga y sexóloga y soy pues la creadora de contenidos de este proyecto, ¿no? En el proyecto formamos un equipo de varias personas. Está Lucía, que es nuestra ilustradora. Está Saray, que es un poco la de las redes, marketing y que coordina un poco todo. Y estoy yo, que soy la parte de contenido. Y las tres estamos súper ilusionadas y agradecemos enormemente a la Dirección General de Juventud que crea en la educación sexual,
porque realmente pensamos, bueno, partimos de un hecho que es así, de que la educación sexual es un derecho infantil y juvenil. Y a veces a las entidades y a las personas adultas que acompañan a todos los jóvenes y a todas las jóvenes, se nos olvida que es un derecho de ellos y que por lo tanto es una responsabilidad que tenemos que asumir, ¿no? Entonces agradecemos enormemente que ustedes asuman esa responsabilidad y que nosotras podamos ser la patita que implementa ese derecho infanto-juvenil. Yo creo que es un orgullo porque para nosotros, para nosotras desde la Dirección General de Juventud, es trabajar mano a mano, ¿no? Con la sociedad civil, con la gente que estos temas le importan, ¿no? No solo crear nosotros contenido, crear nosotras un programa, ¿no? Que eso estaría, pues bueno, perfecto, pero realmente la idea es que le llegue a la gente joven y que pase, ¿no? Y genere, pues desde puestos de trabajo hasta la conciencia y el equipo multidisciplinar que son ustedes, ¿no? Y que nos Uh vayan -huh. retroalimentando precisamente de la gente joven. Es un poco lo que a nosotras nos gusta y nos convence de este proyecto y de tantos otras, ¿no? Entonces creo que empezar a hablar de educación sexual precisamente en plataformas como puede ser Instagram, que lo hacen mucho, lo hacen influencers, que tienen muchos seguidores, que ganan dinero, que pueden vender pues sus juguetes o que reciben patrocinios. Bueno, pues eso está muy bien, pero al final eso también está sesgado, ¿no? Porque no es Claro. pública dándote toda la información. Voy a vender este juguete porque además yo me llevo mi comisión. Pero aquí en la no ganamos ni perdemos nada de eso, sino al contrario, lo que queremos es invertir en nuestra juventud y otorgarle o ofrecerle conocimiento y debate. A veces ni siquiera es conocimiento, a veces es poder tener un espacio y tener un espacio donde debatir o encontrar la diferente información, que viene bien a los padres y a las madres, que viene bien a los grupos de amigos, pero que sobre todo nos viene bien a nosotras como personas de jóvenes, ¿no? Hablando de tú a tú, de igual a igual. Sí, 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 sí. Además, acabas de dar en el clavo en algo súper importante. Con Sexus es para jóvenes y desde los jóvenes. Sin esa interacción que pretendemos crear con la comunidad, ¿no? A través de las redes, con Sexus no va a poder continuar, ¿no? Necesitamos a los jóvenes y a las jóvenes para que este proyecto se nutra y camine, porque al final lo único que hacemos es acompañarles en su desarrollo sexual, en esa construcción de su sexualidad. Mm, pero ni siquiera les guiamos, no queremos guiarles, queremos una jerarquía horizontal, ¿no? Queremos alejarnos de yo adulta sé y entonces te digo que esto es lo... Eso pasamos de eso, no nos va mucho ese rollo y vamos a hacer todo lo posible para estar en una jerarquía horizontal, ¿no? De acompañar y mostrar, ¿no? Para que cada uno y cada una elija. Sobre todo Bueno, y una época como que eh, también tienen que verse esas relaciones de cuidados, ¿no? Donde puede haber solo sexo, puede haber una relación romántica o afectiva o lo que fuera, y todas esas cuestiones son posibles, ¿no? De tener en cuenta que hay diversos tipos de relaciones, hay diversos tipos de afectivos o sexuales que están juntas o son excluidas, donde no te estamos diciendo lo que debes o quieres o puedes hacer, sino solamente te damos la capacidad de tener información para que elijas, ¿no? Y creo que eso es lo positivo ujú, con Sexu. sí, sí. Sí, sí, totalmente. Además, estaba yo como reflexionando ahora, Laura, que a lo mejor tú nos puedes compartir la experiencia como tú recibiste educación sexual y fuiste también parte activa en darla, la educación sexual que se recibía hasta hace poco y que yo creo que se sigue recibiendo, ¿vale? O sea, yo me, me adelanto, es como basada en ese modelo preventivo que nació en los años 80 con el VIH-Sida, ¿no? O sea, es ya un modelo bastante viejuno, que fue muy necesario en ese momento, pero que quizás sigue como un poco anclado en determinados aspectos negativos de la sexualidad y que se olvida de otros, porque hablar de ITS y hablar de embarazos no deseados es necesario, pero se olvida de otros aspectos negativos de la sexualidad como la LGTBIQ+fobia o como las violencias sexuales, ¿no? Entonces, no sé cuál es tu experiencia con respecto a esto. Pues claro, yo por ejemplo cuando empecé a tener educación sexual, no, la perspectiva de género y los derechos y las conquistas que hemos hecho en el mundo de la igualdad
y el avance del feminismo tal cual lo conocemos ahora mismo, eso no estaba de moda en los 90, obviamente. Te enseñaban cómo poner en muchos sitios, lo único que se enseña, ¿no? Normalmente además no viene una sexóloga ni una persona joven, sino normalmente es, y sin desprestigiar, ¿no? Pero obviamente es una enfermera o una mujer bastante mayor, un hombre, donde vienen y te dicen cuáles son los métodos de protección y sobre todo ponen todo en, pues en lo fálico, ¿no? En el condón como prácticamente única meta o único modelo de prevención o en la píldora, ¿no? Y además dándonos a las mujeres esa responsabilidad, en muchos casos, por lo menos en la época, no se hablaba de otros métodos, por ejemplo, por si tenías relación con una pareja de tu mismo sexo y no te daban pues toda la amplitud y mucho menos ya de valorar el placer, el valorar el consentimiento, valorar el diálogo y la comunicación, que es tan importante, ¿no? Es como déjate hacer, pero ponte protección para que no te quedes embarazada, no transmitas ninguna enfermedad. Pues no, también es me gusta, me está gustando, no me está gustando, por aquí ¿no? Descubrirte. Y esas cosas, si no has terminado con 15, 20 años, pues creo que tanto hombres como mujeres nos hubiéramos evitado un montón Sí. problemas de autoestima, de inseguridad y de, ¿no? Y yo me acuerdo que mi primer miedo que me reventaron gracias a la educación sexual fue que, claro, todo el mundo ponía el condón en el típico plátano o algo así, ¿no? Chiquitito. Sí. El técnico se subió el condón hasta aquí para demostrarnos que aún Ok. ni siquiera se rompía. Y a mí eso me explotó la cabeza y dije, contra, pues yo que pensaba que era súper fácil, ¿sabes? Que se rompiera. Sí, sí. Pero sí que te abre la mente de poder transgredir un poco, ¿no? Lo típico que se recibe en la educación sexual. Claro, claro, claro. En mi caso yo también recibí este tipo de educación sexual y todavía hay colegios que nos siguen transmitiendo que se hace ese tipo de educación sexual más preventiva, más enfocada en la prevención, pero es que solo se centran en ITS y en embarazos no deseados y encima ese momento de enseñar fotos súper horribles de las ITS que te da un miedo y sales, claro, las chicas y los chicos nos dicen, ¿no? Generalmente me dicen, es que yo después de ver esas fotos no dejo ni que me toquen. Claro, es que la educación sexual a través del miedo, ¿no? De alejarnos de, o sea, centrarnos en un enfoque negativo de la sexualidad, que obviamente la sexualidad tiene esa parte negativa, pero hay una parte positiva enorme que es súper bonita de placer, de relación, de comunicación, de afectividad, de valores como igualdad, respeto, libertad, que no le sacamos chicha, ¿no? Si nos centramos en esa parte positiva, no dejamos espacio para lo negativo. Y yo creo que ese es uno de los objetivos también de Consexus, ¿no? De que los jóvenes y las jóvenes disfruten con su sexualidad, se hagan dueños y dueñas de su sexualidad y incluyan el respeto, la igualdad, la libertad dentro de ese modelo de sexualidad personal de cada uno y de cada una, ¿no? De disfrutar, de placer. Te iba a preguntar que no sé si has visto Sex Education, que me parece Sí. la mejor serie, seguramente hay alguna más, pero de moda, ¿no? Está ahí en el top y me parece de las mejores Sí, actual ver sí, sí, sí. y los memes que al final corren por las redes y al final digo, es que parece mentira, pero tiene que llegar el siglo, o sea, 2021 para que se hiciera una serie donde se hablara de todas estas cuestiones en el vocabulario de ellos y de ellas, con sus miedos, ¿no? Desde lo otro que también incluso ves en la serie, que es no practiques, no tengas relaciones, la castidad o sí, pues la castidad prácticamente, el suprimir para los traumas y todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, a mí me encanta. El Sex Education es una buena herramienta para hacer educación sexual. Sí, sí. Uy, Em, te acabo de perder, Lucía. Laura, perdona, te acabo de perder, lo siento. No sé si decías algo o... sí, sí, yo te veo y te digo bien. ¿Tú me ves bien?
Ah, vale, vale. Sí, sí, ahora sí, pero de repente hubo ahí un momento en que se perdió la conexión. Estamos hablando de sex education. Bueno, es verdad que ahora actualmente hay tanta información alrededor nuestra, tanta información sexual de todo tipo, porque una de las cosas también que hay que tener en cuenta es que educación sexual estamos recibiendo constantemente a través de todo lo que nos rodea, incluso de los silencios e incluso de las miradas hacia otro lado, incluso a través de las frases tipo, ya te enterarás cuando te toque, o tú todavía eres muy joven para saber de estas cosas, ¿no? O sea, todas esas frases y todas esas actitudes nos están transmitiendo también una forma de entender la sexualidad. Y yo creo que la cotidianidad nos da muchísimas oportunidades para aprender sobre sexualidad, para construirnos sexualmente y para hacerlo, bueno, pues desde un enfoque positivo, no desde ese enfoque tradicional que es tan limitado, ¿no? Yo creo que la diversidad sexual tiene que ser algo totalmente transversal cuando hablamos de sexualidad. Y entender la diversidad sexual no solo como las orientaciones sexuales, sino como las diferentes formas de vivirme como mujer, como hombre o como género no binario, las diferentes formas de explorar y expresar mi placer, las diferentes formas de relacionarme con mi cuerpo y con el cuerpo de otras personas, en mis gustos, mis preferencias, mis necesidades sexuales, mis ritmos sexuales, es decir, es toda la diversidad, todas las distintas maneras, ¿no?, de vivir la sexualidad. Yo creo que si desde pequeñitos y pequeñitas se nos mostrara la diversidad sexual tal cual es, ¿no? Y sex education, yo creo que por eso se me activó, ¿no?, esta idea, ¿no? Sex education a mí me gusta mucho porque muestra la diversidad de una manera tan brutal en todos los aspectos que es como, es que la realidad es esa, o sea, la realidad es que muy poquitas personas se ajustan a ese modelo cisgénero, heterocéntrico, coitocéntrico, genitalcéntrico y céntrico, un montón de cosas, ¿no? Que es súper limitado y rígido, ¿no? No sé qué piensas tú. Total, o sea, y creo que además muchas veces tenemos el mito, ¿no? Estereotipamos a la gente y decimos, bueno, pues como ella es mujer y parece que le gustan los chicos, pues ya damos por hecho cosas. O si ya vemos a una persona con alguien de su mismo sexo, ya también damos por hecho un montón de cosas. Cuando además en la época más juvenil, creo, o a mí me gustaría pensar que es donde más deberíamos experimentar, conocer y ya después, si tienes que tomar una decisión, si es acaso tienes que tomarla, porque a veces ni siquiera creo que debiéramos, tomar tantas decisiones que nos etiquetan, ¿no? Y yo por un Ujú. montón de cosas que a lo mejor di por hecho, ¿no? De mi sexualidad, de mi vida, de muy adolescente, que por suerte pude, tengo al gato que es probable que salga en algún momento. Se oye, a veces se oye. Y pues por suerte las pude deconstruir de mayor, pero claro, es decir, realmente en el fondo siempre pienso, oh, pues igual si no me hubiera autolimitado también tanto, ¿no? Cuando era adolescente hubiera podido simplemente disfrutar, conocer más o tener otra experiencia, por el mero hecho de saber las posibilidades que había. Es decir, Totalmente. las adolescentes, la adolescencia hoy en día tiene una suerte de información y de conocimiento y de puertas abiertas que a lo mejor nuestras generaciones no tuvieron, ¿no? Entonces, para mí, en vez de ser malo, al contrario, es bueno, es positivo. Gato, fuera. Claro. Totalmente de acuerdo. La información es poder absolutamente. El problema es esa capacidad de análisis y de reflexión que a veces falta de las personas adultas, no de los jóvenes, sino de las personas adultas que comparten esa información, ¿no? Por eso Consexus quiere crear un espacio de información veraz, de información certera, las hormonas hacen esto. Después tú decides lo que haces con eso, ¿no? Pero las hormonas hacen esto, ¿no? Tu cuerpo funciona de esta manera, los valores son estos, es decir, tú decides, pero tienes que tener la información antes, ¿no? Y claro, si tenemos información sesgada, al final son mitos y creencias erróneas que siguen perpetuando el mismo modelo de sexualidad tradicional, basado en el miedo, los prejuicios, que es sumamente limitado
y que al final lo que crea es el caldo de cultivo para diferentes violencias sexuales, diferentes violencias machistas, LGTBIQ fobia, no sé, datos que no quiero ponerme negra ahora, no quiero ponerme en negro, pero creo que es importante también visibilizar esa parte, ¿no? De la tasa de suicidios adolescentes es extremadamente alta, o sea, se me pone la piel de gallina, no podemos dejar de actuar ahí. Las tasas de embarazos no deseados siguen siendo espeluznantes. Y hay diferentes ITS que hace pocos años estaban controladas y están empezando otra vez a tener prevalencias muy altas. La LGTBIQ fobia, bueno, en fin, tenemos casos cercanos en fin, que escalofrían. Entonces yo creo que este enfoque positivo, ¿verdad?, que está dando la Consejería de Juventud es sumamente importante y necesario. Es necesario aprovechar este momento social, cultural, legal, político y agarrar bien fuerte esto de la educación sexual. Y creo que ha sido un acierto, no sé, corrígeme tú si me equivoco, pero creo que ha sido un acierto hacerlo, por lo menos al principio, a través de las redes, porque al final es la herramienta que utilizan los jóvenes y las jóvenes. Claro, que yo creo que no hay otra herramienta. O sea, si quieres llegar a gente mayor, pues igual tienes que ponerlo en la televisión porque la gente mayor ve más la televisión. Si quieres que se enteren, pues, yo qué sé, la parte más política, pues tendrías que llevar un pleno a un parlamento. Pero si quieres que se enteren, pues tienes que estar donde está la juventud. La juventud hoy en día está en TikTok, está en Instagram y diría que poco más, porque nuestra generación es más de Facebook, pero ya mucha juventud Mm, era eso. Entonces, bueno, si hay que hacer educación sexual para jóvenes, pues igual la tenemos que hacer pues por Instagram, precisamente, ¿no? Y aprender también claro. estas pues personas que han sacado proyectos personales y que están siendo, pues, no sé, referentes. Para mí, por ejemplo, Noemi Casquet, ¿no? Que la conocí hace ya un tiempo, la sigo hace mucho, ve sus vídeos por aquí por Instagram, aprendes, oye su saber, toda su experiencia, pues está genial, pero al final ganan con esto y viven de esto, ¿no? Escriben sus novelas y venden sus productos y venden su saber. Bueno, pues está súper bien que sea desde lo público, ¿no? Donde aquí no tenemos nada que vender, sino mucho que escuchar y mucho que expandir conocimiento y no queremos absolutamente nada más. Claro, el objetivo es como, es muy honesto y desde el principio lo hemos dejado claro, ¿no? El objetivo es que los jóvenes y las jóvenes tengan un espacio donde acudir para recibir información sexual, para resolver dudas, para disfrutar más con su sexualidad, para ser más felices con su sexualidad, para naturalizar la sexualidad, normalizarla, ¿no? Es como somos seres sexuados y así tenemos que disfrutar de ello, ¿no? Pues Pues es importante. sí. Pues Laura, yo creo que podemos ir terminando. ¿Qué le dirías a los jóvenes y a las jóvenes de hoy en día con respecto a Concepsus? ¿Qué mensaje les harías llegar? Pues le diría que ir la página de YouTube no pierden nada porque va a ser entretenido y promete la cuestión en los próximos meses, semanas y meses. Y les diría sobre todo que el conocimiento no ocupa lugar, que es la típica frase, o sea, que nos dicen las señoras mayores, a nuestros padres y demás, pero yo diría el conocimiento en materia de educación sexual, de autoplacer y placer consentido y disfrutar de esa comunicación mutua en una relación, sea solo sexual o sea afectivo-sexual, ese saber ocupa y esa experiencia ocupa todavía menos lugar. Cuanto más vamos y más investiguemos y más curioseemos y más hablemos de creo que mejor nos irá incluso de forma colectiva, o sea, ya no solo personal, porque creo que problemas de educación, de salud mental, ¿no? Y de problemas incluso pues cuando hay en tu trabajo o en tu familia, muchos tienen que ver con nuestros pequeños traumas que sufrimos, a veces por temas sexuales y otros por temas afectivos. Entonces, como creo que la educación emocional debería darse desde que llegas al colegio o preescolar, creo que parte de esa educación emocional también está en la educación sexual, ¿no? Saber entender a otra persona, leerte lo que te gusta y lo que no, lo que te
placer y que te enriquece. Entonces, que piensen que igual no es un mito, solamente hablar de posturas o hablar de métodos de anticoncepción o de todas esas cosas, que educación sexual va mucho más allá. Entonces, que lo vean, que lo compartan y que lo disfruten. Genial. Me encanta una cosa que acabas de comentar, que la educación sexual no es hablar de sexo, ¿no? Que muchas veces se piensa que eso, que la sexualidad es sexo y entonces la educación sexual es hablar de posturas, de prácticas sexuales, prácticas eróticas y demás. Y al final la sexualidad son muchísimas cosas. En Consexus vamos a hablar de identidades de género, vamos a hablar de expresiones de género, vamos a hablar de formas de ser mujer, de ser hombre, de ser de género no binario, vamos a hablar de orientaciones sexuales, vamos a hablar de relaciones, vamos a hablar de prácticas sexuales, claro que sí. Vamos a hablar de nuestros cuerpos, de anticoncepción, de ITS, de violencias sexuales también. Vamos a hablar de mitos románticos, bueno, en fin, vamos a hablar de tantas cosas que no me da, o sea, puedo seguir, no vamos a repetir tema en 4 años como mínimo, se los puedo asegurar porque la sexualidad es tan amplia, es tan amplia que yo creo que uno de los primeros mitos que hay que romper es ese, ¿no? Es dejar de entender la sexualidad como sexo solo y lo que comentabas tú al principio, ¿no? De ese coitocentrismo, genitalcentrismo. Al final es romper también con ese modelo que nos transmite el porno, que es una de las competencias desleales que están ahí, ¿no? Que ocupan ese espacio de información sexual, porque al final, si tenemos dudas y queremos preguntar, pero no tenemos espacios de confianza donde nos sintamos sin que nos juzguen y sin que nos etiqueten, pues al final vamos a acudir a lo más fácil, ¿no? Y lo más fácil es Internet y en Internet lo más fácil es porno, ¿no? Entonces, del porno también hablaremos porque el porno también a veces es positivo, es bueno, pero también tiene su parte negativa, ¿no? Entonces, también nos gustaría reflexionar con los jóvenes sobre el porno. Pues no sé, Laura, dime. Que hay que tener muchos Di. debates. El debate no tiene que Sí, ser porno sí o porno no, sino saber lo que estás no, viendo, todo, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Hasta lo más positivo que puedas pensarte. El otro día, por ejemplo, voy a aprovechar que todavía estamos bien de tiempo. El otro día estábamos hablando del famoso succionador de clítoris que todo el mundo ya conoce porque el capitalismo feroz llega hasta la sexualidad. Y entonces ya se puede hablar del clítoris sin que se pongan las manos en la cabeza, ¿no? Es como, vale, vale, conocemos el clítoris. Pero fíjense, la parte positiva del Satisfyer es ese, ¿no? O sea, se visibiliza el placer femenino, se visibiliza y reconoce el clítoris. Y bueno, eso es un gran paso que está genial. Pero después hay una parte negativa, ¿no? De qué modelo de sexualidad nos está enseñando el Satisfyer. Pues un modelo de sexualidad rápido, fugaz, de genital céntrico, orgasmocéntrico y sobre todo alejado de conectar contigo misma, ¿no? Es como muy... Entonces tiene su parte positiva, pero también tiene su parte negativa, ¿no? Entonces yo creo que en sexualidad todo tiene sus dos partes, ¿no? Y entonces es lo que acabas tú de decir perfectamente. Es la información, te da el poder para después tú poder analizar, reflexionar y tomar decisiones. Pues sí, tal cual. Bueno, pues Laura, encantadísima de haber sido contigo el primer directo de Consexus. Espero que, bueno, que toda la gente que ha estado por aquí acercándose les haya sido útil y sobre todo toda esa gente que lo irá más adelante. Pues que aquí estamos, que tienen su espacio en Consexus sin juzgar, desde la diversidad sexual y que estamos, vamos, felices de recibirles a todo el mundo tiene cabida. Nada, muchísimas gracias a ti y por el ratito y por tener este espacio de complicidad y espacio seguro para
construyendo sobre sexualidad y sobre lo que surge, que nunca se sabe. Pues nada, un besito grande, mil gracias. Igual, chao. Hasta luego.